Bienvenidos al webinar Cómo la inteligencia artificial está transformando la seguridad en el transporte, un espacio organizado por Control T para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que conocemos la seguridad en logística. Mi nombre es Carolina Sánchez y hoy tendré el gusto de ser su moderadora. Hoy hablaremos sobre cómo la inteligencia artificial nos está llevando de la reacción a la anticipación, convirtiendo los datos en información inteligente que permite prevenir incidentes, proteger las operaciones y mantener la continuidad del servicio. Contamos con 3 expertos que nos brindarán su diferente perspectiva en el ecosistema logístico y tecnológico. Vamos a empezar presentando a Miguel. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te cedo el espacio para que por favor te presentes y nos cuentes un poco sobre ti y tu trayectoria. Carolina, muchas gracias a ti y a Control T por la invitación. Un gusto para Emanuel y Jonathan, compañeros del panel, y a todas las personas, colegas pues que se han venido conectando y vamos a tenerlos pues en este espacio. Yo pues Miguel Andrés Dávila, en este momento lidero el equipo de logística de transporte y la Dirección Nacional de Logística de Transporte en Argos. Tengo la responsabilidad de gestionar, soy el director general de Logitrans, una empresa de transporte muy grande, pues de gran volumen a nivel nacional. Nosotros movilizamos alrededor del 2% de la carga que se postea en el Ministerio de Transporte a través del RNS, entonces eso nos da pues una magnitud y una carga transaccional importante. Tengo trayectoria en diferentes sectores, ya algunos añitos trabajando en logística, en sector retail, consumo masivo, y de hace más o menos unos 15 años en el sector de la construcción. Y nuevamente gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Ahora vamos con Jonathan. Jonathan, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos un poco sobre ti y a qué te dedicas. Carolina, muchas gracias. Saludos a Miguel y a Emanuel también y a todas las personas que se encuentran conectadas en este importante evento webinar. Soy Jonathan Quiroga. Actualmente soy el director para las operaciones de una compañía que es joint venture, se llama Dynafleet. Somos un joint venture de una compañía colombiana llamada Trans Quiroga y 123 Sourcing Control Logístico en México. Básicamente somos una torre de control, que presta servicios tanto a generadores de carga como a empresas de transporte que se apalanca en tecnología para hacer planificación de servicios de transporte terrestre, automotor de carga. Somos un ecosistema en donde nos conectamos con el generador, el hombre de transporte, nos conectamos con la agencia de aduana, con la empresa, y damos esa visibilidad desde la producción desde el botellón o la pequeña cajita hasta su logística inversa en la parte de crop. Específicamente nos especificamos en la parte de crop, nos estamos atendiendo la parte de ciencias para el agro, tanto en México como en Colombia como en Costa Rica. Muy bien, dicho eso, mi experiencia, mi primera experiencia laboral fue trabajando para ProColombia en 2010 en la Agencia de Promoción de Exportaciones del Gobierno para Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Ahí fue donde nos dimos de cuenta que como profesional que hay que hacer mucho trabajo en Colombia con referencia al tema de eficiencia logística, porque es difícil que uno promueva exportaciones colombianas cuando a nivel de costes estamos bastante altos con referencia a otros países de América del Sur y en general del mundo. Luego de ello regresé a Colombia, trabajé como director de operaciones para la compañía del grupo Transquiroga, que es compañía, empresa familiar en la cual hago parte ahorita en Colombia, y abrimos una unidad de negocio que se llama JJ Colombiana de Transporte, que es la parte que manejamos todo lo que es la parte del WM y almacenamiento de los clientes que tenemos la carga de entrega final y exportaciones. Y hace 3 años logré hacer estudios en unas maestrías en finanzas y en administración de empresas y estudios en gestión de innovación. Entonces, un día nos dijimos, hagamos Transquiroga del mañana, pensemos en qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, vamos a comprar más camiones o vamos a crecer de manera transversal. Nace este spin-off que es Dynafleet, que es una solución tecnológica que se apalanca en personas, en análisis de datos para la optimización de operaciones de transporte terrestre automotor de carga. Listo, mil gracias, Jonathan. Por último tenemos a Emanuel Maya. Emanuel, bienvenido.
Muchísimas gracias también por aceptar esta invitación. Cuéntanos un poco a qué te dedicas y qué te motivó a estar el día de hoy con nosotros. Hola a todos, mucho gusto. Primero que todo, Dios los bendiga por estar aquí. Segundo, yo soy Manuel, yo tengo 5 años ya desde que entré a la universidad en experiencia en desarrollo de inteligencia artificial. Yo soy internamente el responsable de liderar todos los proyectos de IA en control de predicción de robos, de predicción de accidentes, entre otros como análisis y generación de datos. ¿Qué me motivó? No, me motivaron las grandes cosas que, como ya algunos saben, otros no. Logramos en la presentación que hicimos pública del modelo de predicción de accidentes, con toda la cantidad que logramos predecir y que estamos activamente trabajando en mejorar este modelo y los demás para aportar a todo el mundo valor, a todos nuestros clientes y al país también, porque se necesita. Así ¿Listo? es. Listo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a cada uno por su presentación y sobre todo por acompañarnos en este espacio. Es un gusto contar con su experiencia para analizar cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que conocemos la seguridad en el transporte. Dicho esto, vamos a empezar con las preguntas que tenemos preparadas para cada uno de ustedes con el fin de poder ir orientando la conversación hacia el tema principal. Vamos a empezar con Miguel. Miguel, te voy a leer la primera pregunta. Desde su experiencia en logística nacional, ¿cómo cree que la inteligencia artificial redefine el concepto de seguridad en transporte, más allá de prevenir incidentes, y qué nuevos enfoques estratégicos habilitan la operación diaria? Claro, es una pregunta muy amplia. Cuando arranqué esta ruta de empezar a cambiar mi forma de gestionar las operaciones, esto fue hace más o menos unos 7 años, tomé la decisión de empezar a adquirir nuevas competencias y lo veía con la necesidad de administrar una operación muy grande, en su momento una operación de flotas propias muy importante, que finalmente tenía mucha innovación, pero teníamos esa necesidad de poder tener, pues poder capturar la información y tomar decisiones con mayor cantidad de datos. Esto arrancó inicialmente analizando el mantenimiento y resulta que cuando empezamos a entender cómo se comportaba el mantenimiento y no el mantenimiento aguas abajo de taller y con todo lo que uno realiza regularmente en un mantenimiento, sino empezar a entender los datos que transmitían camiones que a hoy pues lo que llega es todo electrónico, entonces finalmente hay una gran cantidad de información que está disponible y que en ese momento no teníamos uso, alcance y finalmente entendimiento. A partir de ahí un modelo bastante simple de entendimiento que arranca con estadística básica, empieza a fortalecer esa metodología estadística y de un momento a otro empezamos ya a montar modelos de Machine Learning. Entonces arranca como la inquietud de empezar a generar un conocimiento adicional y resulta que ahí no estábamos persiguiendo absolutamente nada, yo no perseguía a nivel profesional nada asociado a la seguridad vial, pero empecé a dar confiabilidad a las flotas, empezamos a impactar puntualmente el costo de mantenimiento, y empiezan a salir como una cantidad de parámetros, de patrones que nos llevaron a entender que puntualmente cuando logro atender bien un conductor, cuando logro darle formación a un conductor, logro mejorar su técnica de conducción, la experiencia a bordo y logro tener como toda esa trazabilidad, ese ecosistema de información que tengo que debo de administrar porque finalmente una operación logística es sistémica, pues logro tener puedo tomar mejores decisiones. Entonces, a partir de ahí, sin estar buscando la seguridad vial, muy enfocado en el tema de mantenimiento, se empezó a abrir un abanico de posibilidades, una cantidad de caminos que se han venido explorando desde el tema combustible impactando huella de carbono, que se ha venido impactando desde la configuración idónea de las flotas para poder capturar el mejor costo por kilómetro en los corredores o en un corredor específico, esquemas de alta eficiencia, y adicional a eso, pues el resultado fue una reducción muy relevante en la accidentalidad de la operación. Cuando hablo muy relevante, entre el 45 y 62% de la siniestralidad de las flotas. Es un dato muy relevante cuando logras colocar en verde o en un dato pues, de control, en un indicador de control, una de las variables más importantes que moviliza la flota, como lo es el combustible del mantenimiento. Entonces, aquí es la forma de empezar a conectar. Y recomiendo para el equipo pues, que nos acompañe, las personas que están conectadas y mis compañeros de panel. Dentro de esa experiencia tuvimos muchos desaciertos, o a nivel personal tuve muchos desaciertos,
pero una de las formas que recomiendo para arrancar con esta ruta de transformación, que es evolutiva realmente en el sector, en Colombia y en todo el mundo, fue garantizar y poder inculcarle al equipo muy buena observación de las variables, tener como el tacto y la capacidad de identificar oportunidades desde el acompañamiento a las operaciones y a partir de ahí empezar a generar preguntas diferentes. La pregunta no podía ser si el camión recorre 14 o 15.000 kilómetros es lo correcto, sino que tengo que hacer para llevarlo a 20.000, reduciendo el costo de mantenimiento en un 10%. Esas son las preguntas de ese calibre nos empezamos a hacer en ese momento y gradualmente hemos encontrado como algunos caminos para poderlo responder. Entonces ha sido como la experiencia. Súper, súper importante y súper chévere. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Usted lidera modelos de transporte y distribución en una de las operaciones más complejas del país. ¿Qué barreras observa al intentar pasar de la analítica tradicional a una predicción de riesgos soportada en inteligencia artificial? Buenas preguntas. Están muy interesantes las preguntas del panel. Y finalmente acá arranco yo con un punto que me ha costado mucho. Y es que cuando iniciamos esta ruta, como se los mencioné en el punto inicial, fue empezar a generar, a darle valor a los datos. Muchas veces los datos no son valorados en las organizaciones. Entonces, por allá, una persona que fue mi jefe y colega en la actualidad, me hablaba del Data Marketplace, el Data Marketplace, y me decía, estudia mucho el tema y trata de monetizar los datos. Cuando empecé a investigar un poco sobre el valor que podía generar los datos en una operación logística, pues empecé a encontrar de que uno de los activos más relevantes de la organización podían ser los datos, porque al gestionarlos bien, pues yo lograba tener unos ahorros muy relevantes que incluso en margen de utilidad no lograba en algunos procesos específicos. A través de esa ruta y empezar a incorporarme un poco más en la información ya mucho más detallada y en la casuística de toda esa integración, empecé a encontrar de que la calidad de los datos no era adecuada, que muchos maestros puntualmente de información, hablando del mantenimiento como ejemplo específico, tenían unos retos muy relevantes, porque el lubricante que le ponía al camión en Cali es diferente, siendo el mismo lubricante se catalogaba diferente en el maestro de materiales y finalmente eso empezaba a generar una contradicción del modelo. Eso limitaba mucho el resultado. Entonces acá muchas veces se vuelve muy consecuente la frase de no le meta basura al modelo porque el modelo matemático y analítico le va a entregar basura. Literalmente fue eso. Venga, ¿cómo hacemos para empezar a generar una cultura y una gestión del cambio desde la persona que va a registrar en un maestro de materiales adecuadamente una referencia? ¿Cómo hago para que los datos que me suministre estén alimentados en el tiempo que lo requiero y realmente la información sea confiable? Ese fue un punto muy relevante que hay que vencer para poder arrancar con este tipo de estrategias. Lo otro que empezábamos a ver era, en algunos procesos que estaban muy estables, poder identificar de que eran perfectos. Y los modelos perfectos realmente, pues realmente un modelo de este tipo, donde llevamos inteligencia artificial, donde aplicamos machine learning, deep learning y demás, pues también requieren de aprender del error, porque finalmente el error hace parte de las transacciones y nosotros no somos perfectos en el nivel de servicio, no tenemos una siniestralidad de cero, no tenemos los costos de mantenimiento que quisiéramos tener y gradualmente esto es una ruta y tiene acierto y desacierto. En la medida que yo suministro también y le permito a la inteligencia artificial generativa aprender de esa información y empezar a recalcular de acuerdo a toda esa experiencia, pues voy a ser mucho más preciso en el resultado y en la forma de dirigir la estrategia. Y en eso no hay que pensar de que si le digo que cometí un error está mal. Eso hace parte del trabajo y realmente hay que resolverlo. Y eso finalmente nos lleva a tener modelos muy concretos y muy aterrizados. Y otro tema que considero que es muy relevante y que ocurre mucho, creo que Colombia ha tenido un progreso interesante, pero en otros países se convierte en una barrera y lo digo porque he tenido la oportunidad de dar algunas conferencias en algunos otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos y hay una limitante muy importante en la información pública, que Colombia hoy tiene, creo que un cierto avance muy relevante y es poder tener esos datos que finalmente son externos y datos vincularlos dentro de la modelación. Para darte un ejemplo, los datos del el Registro Nacional de Carga, el portal logístico, son insumos muy relevantes para poder vincular los análisis
y poder empezar a identificar tendencias desde la estrategia en el flete, del flujo de carga, qué altera, por ejemplo, la canasta de costos o qué altera un flete en un puerto, y empieza uno a generar ciertas conexiones que para muchos no son visibles. Entonces yo creo que ahí es también importante no solo trabajar sobre esa base interna, sino poder levantar un poco más el helicóptero desde la estrategia y definir conexiones de datos externos puntualmente para poder vincular, que son muy de alto dinamismo. Listo, muchísimas gracias, Miguel, súper importante. Vamos con la siguiente pregunta. Usted habla de sostenibilidad como eje estratégico. ¿De qué manera la predicción de riesgos con inteligencia artificial puede contribuir no solo a la seguridad, sino también a reducir costos logísticos y mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro? Se vinieron con todo el equipo de Control T. Muy bien. Están muy interesantes las preguntas. Mira, cuando uno arranca puntualmente desde la seguridad, yo creo que el trabajar con enfoque netamente en seguridad vial, yo recomiendo darle un enfoque un poco más amplio. Cuando tú arrancas a trabajar la seguridad vial a través de modelos analíticos, inteligencia artificial y todo lo que esto implica, todas las técnicas o metodologías que esto implica, pues empiezas a encontrar puntualmente de que cuando yo logro una muy buena cifra de siniestralidad o de conducción, una reducción significativa en siniestralidad, tengo un dato o un resultado muy positivo regularmente. La probabilidad es casi que un 99% en el costo de mantenimiento de la flota. Entonces tú llegas y dices, listo, el conductor conduce bien, logré disminuir la siniestralidad, estoy logrando puntualmente alcanzar cifras muy interesantes por debajo de la media del sector, estoy siendo más seguro, tengo flotas con mayor disponibilidad, pero cuando hago el censo puntualmente identifico todo lo que es tren motriz del camión, todo lo que son fallas puntualmente asociadas a suspensión, frenos y todas esas partes que tienen un desgaste acelerado por una mala operación o por un evento de riesgo, pues finalmente empiezan a tener una mejor ejecución en el costo. Y para algunas flotas, el costo de mantenimiento puede representar el 8, el 10, el 15 o el 20%, dependiendo de la tipología, el enfoque y la especialidad del camión. Otra cuenta que es muy relevante es el combustible. Si me voy a cifras DANE, el combustible bajo la fórmula que es el indexador de carga de transporte terrestre pesa el 40%. Si me voy por allá, hago un comparativo y extrapolo rutas a nivel nacional, en alguna ruta el corredor sobre CICETAC pesa el 23 o el 31, dependiendo más o menos la tipología de operación. Pero resulta que si yo opero bien el camión y lo tengo con las condiciones adecuadas, pues también voy a tener una reducción en combustible. Entonces, entre el combustible y el precio de mantenimiento, pues lo que logré generar fue una reducción muy importante en la canasta de costos. Y muchas de las conversaciones que tenemos nosotros con los transportadores o con los propietarios fuertes de empresas de transporte muy consolidadas, se enfocan en eso. Es, venga, yo quiero más flete, yo quiero lograr más flete, el costo de mantenimiento lo tengo desbordado. Y realmente nuestra conversación la hemos enfocado en un modelo de movilidad y de administración de flotas mucho más inteligente, que no solo apalanque una reducción latente en la siniestralidad por la responsabilidad social que esto conlleva y siendo consecuente con la cantidad de personas que fallecen al año en Colombia por siniestros viales, sino también entendiendo de que una buena ejecución en seguridad vial va a derivar también unos muy buenos resultados, una muy buena ejecución en la canasta de costos de la operación. Y eso va supremamente alineado con las estrategias de reducción de costos unitarios de transporte en un sector como el nuestro, que el flete puede pesar entre el 18 y el 25%. Entonces, es más o menos pues como la hoja de ruta que hemos podido trazar acá. Listo. Bueno, vamos con la última pregunta. Esa es una pregunta rápida, Miguel. Vámonos con una pregunta rápida. En la práctica, ¿qué es más difícil para implementar IA en logística? ¿La tecnología en sí misma o el cambio cultural y organizacional que requiere su adopción? Hombre, ustedes, mejor dicho, ¿qué decimos, Jonathan? Cuente a ver que lo veo haciendo caras por acá. Le dieron con todo, ¿sí ves? Oiga, mejor dicho, pero bueno, muy Directo buenas al preguntas, corazón. la verdad, muy chévere el panel. Aquí hay un punto muy importante. Cuando uno quiere trabajar en una ruta de transformación utilizando IA, hay un compromiso directamente de la gerencia y de la estrategia. Si el estratégico no está conectado con esta tendencia, realmente no garantizo mucho éxito. ¿Por qué? Porque muchos desarrollos requieren o de recurso especializado o puntualmente de adquisición de tecnología.
y se soluciona con un apoyo directo y un compromiso latente, no solo desde lo económico, sino desde la dirección estratégica. Experiencia mía, me ha costado mucho más romper el tema cultural, porque en el sector en el que represento, pues hay personas que llevan muchísimo tiempo trabajando, es difícil romper el tema con los conductores, con los administradores de flota, con los gerentes de operaciones y demás, y poder llegar a decirle, venga, yo le quiero comentar a ustedes que tengo una forma diferente de hacerlo. Muchas veces es encontrarse con el muro de decirle, llevo 20 años haciéndolo de esta forma. Y aquí es donde hay que empezar a trabajar, yo creo que desde los equipos de gestión humana, desde el entrenamiento como líder a sus equipos puntualmente, de entregarles ciertas herramientas para que esto se convierta en una conversación mucho más cotidiana y mucho más enfocada hacia el mejoramiento continuo, porque realmente lo es, sin tener el temor de que si lo hago voy a perder mi puesto o van a identificar algunas oportunidades que a nivel profesional tengo. Aquí hay que aprender y hay que seguir creciendo utilizando este tipo de mecanismos. Sí, total, muy importante. La verdad, el cambio cultural siempre va a ser un reto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esa Muchas gracias a visión. ustedes. Gracias Muchas por tu... gracias. Gracias. Nos ayudas a entender muchísimo mejor cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada clave de la logística. Ahora vamos con Jonathan. Jonathan, bienvenido. Voy a leerte la primera pregunta, que también están súper buenas. Desde su experiencia liderando la transformación digital en Dynafleet, ¿qué papel juega la inteligencia artificial, Big Data e IoT en la construcción de un modelo de seguridad más preventivo y menos reactivo en el transporte de carga? Gracias. Uy, sí se vinieron con todas con estas preguntas. Mira, esta pregunta me gusta porque es nuestra promesa de venta en nuestro servicio que estamos ofreciendo en los 3 países. Nosotros lo que hacemos es tomar toda la data y de hecho cuando uno mira las operaciones hay tantos datos que pueden contar historias. Lo importante es que uno los organice para que el dato cuente la historia. Nosotros estamos tratando de tomar esos datos para que nos den historias, obviamente usando modelos históricos y nos dimos cuenta de que había muchas ineficiencias en las operaciones de los clientes, tanto en México como en Colombia. Oportunidades para reducción de costes, optimización de tiempos de operación. Y cuando nos dimos cuenta que no solamente lo podíamos usar para optimización de operaciones, sino alinearlo a temas de sistemas de gestión de seguridad, tanto de seguridad física en BASC, OEA o CityPath, incluso en los programas de seguridad vial, fue cuando más milla extra logramos. Voy a colocar unos ejemplos. Nosotros nos dimos cuenta que trabajando temas de modelos de regresión y tomando algunos históricos, usando algoritmos de Machine Learning, podíamos proyectar la probabilidad de siniestro vial. Para nosotros, de hecho, si ustedes nos buscan en Google, van a encontrar Transquiroga, Universidad del Norte, van a encontrar que tenemos un paper de investigación bastante robusto, donde hicimos una investigación de cómo nuestro modelo de risk assessment en rutas se basa, tiene una metodología de Reino Unido, que es la parte de IRAP, y cómo nosotros combinamos todos los datos que podemos capturar desde las cámaras HADAS y los DMS y lo que podemos capturar con comportamientos de los conductores, llevados a estos modelos predictivos. Ya sabemos, oye, mira, hay variables que estamos tomando que son de datos abiertos, por ejemplo, factor climático. Ahorita, por ejemplo, sabemos cuáles son las rutas que están más propensas por modelos históricos a tener bloqueos en las vías y cuál es el impacto que está generando esto en la parte de estrés laboral en los conductores. Estamos tomando contingencias, estamos tomando cambios de horarios con la alta gerencia. Ese mito de la hora extra ahora con la nueva reforma laboral, lo estamos tratando de romper porque evidentemente si queremos mantener las operaciones andando, hay que ver cómo, sin castigar tanto el costo de la operación, hacemos para, digamos, mantenemos la empresa andando, tanto la de las generadoras de carga como la de las empresas de transporte. Entonces, hemos migrado a tener un modelo más reactivo a un modelo más preventivo. Incluso hoy, por ejemplo, nuestro algoritmo pues, tiene en estadística uno mira rangos de confianza, ¿no? Entonces, nuestros rangos de confianza están en un rango de confianza, ya antes estábamos en el 85, ya estamos en el 90 y en el 94,
podemos predecir cuál es la probabilidad de encontrar, por ejemplo, en ciertos segmentos de la vía, presencia de motocicletas, bicicletas. ¿Por qué? Porque él se está alimentando constantemente de los históricos y lo que hace es que toma una serie de variables abiertos, toma las correlaciones y proyecta. Y así podemos, por decir algo, vamos a transportar un producto peligroso en tal horario, en tal segmento de la vía. Es muy probable que él tenga que tomar medidas gruesas tendientes a bajar la velocidad. Entonces, los planes de ruta hoy en día, que de hecho los manejamos con Control T, son dinámicos. Ya no es como tú haces un risk assessment y vas a moverte entre un punto A y un punto B en 4 horas, sino que va en función de lo que en ese momento en caliente está ocurriendo en la vía. Y eso nos permite incluso manejar los indicadores de OTA o de OTD que al final nos impactan en el OTIF del transportador. Estamos dándole a optimización en paralelo a seguridad física y en paralelo a seguridad vial. Y eso es lo que tiene que migrar nuestro país. Tenemos que jugar más a combinar los datos. Lo más difícil es tener datos limpios. Creo que Miguel algo lo mencionó. Uno tiene tantos datos y cuando uno empieza a ver la captura de dónde los toma, hay datos que definitivamente generan mucho ruido o hay datos que no son confiables. Entonces, la confiabilidad del dato va a ser importante para que tú puedas tener buenos modelos de proyección y tener digamos, una logística mucho más orientada al tema preventivo y reactivo. Listo, súper, mil gracias, Jonathan. La siguiente pregunta. En el manejo de flotas, muchas veces la prioridad es la eficiencia operativa. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial logra equilibrar ese foco en eficiencia con la necesidad de fortalecer la seguridad en cada viaje? Mira, nosotros ahorita estamos precisamente proyectando un modelo de eficiencia operacional que al mismo tiempo fortalezca la seguridad con la nueva resolución del ministerio con los tiempos logísticos. Entonces, hombre, si ya sé que hay unos tiempos logísticos y tengo unos modelos históricos y tengo unas geocercas y tengo un TMS como control T y tengo de pronto la posibilidad de tomar datos, yo puedo proyectar, si yo cargo un camión, por ejemplo, en un generador de carga a 4 de la tarde y tengo estos históricos de rutas en función de rangos, de horario, proyectar cómo va a ser mi operación en una línea de tiempo y encontrar que es muy probable que si llega al sitio de descargue no lo vayan a recibir y se generen tiempos de espera para el descargue y obviamente se generen recargos por concepto de stand-by. Estoy colocando un caso particular. Si yo logro proyectar eso con tiempo en mi programación de despachos, puedo tal vez de pronto encontrar mejores ventanas para que mi camión haga recorridos en donde el tiempo de tránsito reduzca la ineficiencia en los tiempos logísticos y lo que haga que le permita a la empresa de transporte o al hombre camión administrar el tiempo en ruta que no hace parte de la parte del pago, digamos, del flete. O sea, propiamente lo que hago es que muevo las ineficiencias en función de lo que el modelo me esté proyectando y obviamente trato de forzar la eficiencia en donde las estoy encontrando. Y eso también me permite a mí proyectar, por ejemplo, que saber si yo tengo un viaje, por ejemplo, Barranquilla-Bogotá, que donde mis paradas programadas van a estar en ciertos puntos, en que voy a tener que hacer más risk assessment en la ruta, porque es muy probable que los tiempos no van a coincidir. Miren, y eso vamos a tener que hacerlo a nivel legal en Colombia, porque al final del ejercicio de esta nueva resolución lo que está buscando incluso es alinear las horas trabajadas de las personas al volante con las horas trabajadas de laborales en Colombia. Entonces, estamos acostumbrados a que nuestros operadores de camión están manejando 12 horas, 15 horas, lo que no debería ser en Colombia, y hablo de muchos de los terceros. Y esto vamos a tener que empezar a hilarlo delgado en, bueno, cuántas horas trabajadas tienen en el punto de carga, en el punto cuánto tiempo de tránsito, si yo logro salir ahora, ¿qué es mejor, salir ahora a ruta o aguantar el camión en el punto de carga para darle más tiempo de tránsito al día siguiente? Cuando uno tiene en nuestros modelos que estamos trabajando, por ejemplo, restricciones de vías, nosotros modelamos y podamos tomar decisiones costo eficientes. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Dejamos el camión, le damos tránsito, lo exponemos a la ruta en Magdalena Medio o definitivamente vamos a dejarlo en la planta y que salga al día siguiente, aumentando los tiempos de espera de salida, pero garantizando el tema de seguridad y cuánto nos va a costar eso? O sea, nosotros vamos proyectando en función de lo que las reglas de juego, el SLA que tenemos con los clientes nos dictan. Y eso es una logística inteligente que no transgrede la seguridad, pero que aumenta la facilitación. Listo, mil gracias, Jonathan. Vamos con una pregunta que estabas comentando hace ratico y es la confianza en los datos.
La IA permite anticipar riesgos, pero también exige confianza en los datos. ¿Cómo se asegura Dynafleet de que la calidad de la información sea suficiente para tomar decisiones críticas en tiempo real? Yo creo que lo principal es, nosotros hacemos un buen mapeo de procesos. O sea, la entrada de todos los datos al final es identificar cómo vienen, o de dónde vienen, cuál es la fuente y cómo se captura. Cuando uno logra automatizar la captura de datos sin la intervención de tantas personas en el proceso, puede dar cierto grado de confianza. Cuando uno logra adicional a eso, de tener claro el proceso de entrada y salida de los datos, uno puede también aterrizar en qué pasos es donde los vas a capturar y con qué fin. Miren, yo he visto, lo dijo Miguel ahorita, en esos ejercicios de aciertos y errores, nos hemos dado cuenta que a veces hemos capturado datos que no necesitamos. O sea, y es quemar, primero quemamos plata, tiempo, personas. Dijimos, bueno, ¿y esto para qué? Si no sé, voy a poner un ejemplo, con un QR lo puedo capturar o simplemente con un proceso de automatización en donde yo dispare la pistola en el punto de carga y eso automáticamente me despliega que estoy ya automáticamente cargando el lote del producto y no tengo que poner a alguien a tomar el tiempo, simplemente se automatiza. Y eso nos ayudó mucho a identificar que podríamos tener datos muy confiables y tenemos igual forma, una de las cosas que estamos midiendo acá, que fue nuevo el año pasado, es nuestro contraindicador. Entonces, frente a un dato que estamos automatizando, siempre tenemos como algo que nos permita respaldar y casi siempre deben coincidir no deben tener variaciones tan amplias. Cuando uno hace estadísticamente la revisión, pues debemos estar cerca de la campana de Gauss o a menos de una desviación estándar como para que el dato sea entre comillas confiable. Si no, nos vamos y lo hemos encontrado, sí. Me pasa mucho, por ejemplo, cuando estamos midiendo los tiempos de carga de los clientes, en donde el cliente mide el tiempo de una forma y nosotros, la torre de control o incluso los transportistas, lo estamos midiendo de otra vez, a afinar la metodología con el generador de carga, con la empresa de transporte. Decirle esto a los software como Control T, decir, oye, mira, es que la entrada va a ser el pistoleo. Si me conecto vía API a cualquier sistema de cargue o MRP o ERP que tenga la empresa, o si definitivamente lo va a hacer un poco más en función de quién, del conductor, oye, qué tan confiable es el conductor a capturar un dato, o sea, si él va a colocar, si va a colocar en serio el celular en una app, y a nosotros nos pasó mucho, quemamos dinero, por ejemplo, haciendo aplicaciones para los conductores, y muchos son muy dados a temas tecnológicos, pero fallábamos en la captura de los datos, o sea, incluso intentamos offline porque no tenían internet, algún tema, que va, nunca los datos, el control se reportaba llegando al punto 10:30 y no sé, mirábamos el GPS y eran como las 11:20, 11:30, y esa hora además hacía la diferencia entre el enturnamiento y la liquidación de los fletes. Entonces nos tocó entrar un poco más a automatizar los procesos y hacer un buen mapeo de procesos. Esa es la clave para poder tener datos confiables. Listo, súper, Jonathan. Vamos con la última pregunta y esta me gusta muchísimo. Si miramos hacia el futuro cercano, ¿qué cree que cambiará primero en la seguridad del transporte gracias a la inteligencia artificial? ¿La forma de gestionar los vehículos o la forma de gestionar el comportamiento humano en la operación? Oye, pero ustedes le hacen preguntas ahora muy difíciles. Mira, ay Dios, la forma de gestionar el comportamiento humano es creo que el principal desafío en estos temas de IA. Ya lo mencionó Miguel, por la parte de cultura. Te lo voy a abordar desde otra experiencia, ya no desde la parte del factor humano visto de la cultura, sino desde la parte del factor humano evaluado por temas de Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Cómo te parece que nosotros teníamos colisiones, Miguel, teníamos colisiones, o sea, camiones que colisionaban con cuantías menores? Era en nuestra flota el mayor rubro que estábamos impactando en temas de seguridad vial. El conductor que colisionó y rompió un retrovisor, el conductor que tuvo un choque por proximidad y golpeó una buceta, siempre casi por factores externos. Cuando resulta que empezamos a instalar estas cámaras HADAS y DMS, empezamos a evaluar los comportamientos tanto del conductor como de los terceros, ¿cierto? Porque tienen inteligencia artificial, toman el actor vial, se referencian el punto y te dan un dato de, oye, mira, el conductor es agresivo, se pega mucho el camión, o definitivamente va distraído, ese comportamiento humano de la persona. Y empezamos a hacer no solamente
trabajar con la inteligencia artificial aparte del comportamiento, sino a cruzar datos con temas de talento humano. Entonces, por ejemplo, con Big Data y análisis de datos, lo que hicimos fue, bueno, pues, ¿qué pasa con esos conductores que tienen el indicador de accidentalidad reventado? Y empezamos a revisar, por ejemplo, su batería de riesgo psicosocial. Entonces, claro, la batería de riesgo psicosocial de talento humano tiene como 400 variables. Cruce variables de batería de riesgo psicosocial contra comportamiento humano, a ver qué sale de esa historia. Cuando la cruzamos nos dimos de cuenta, por ejemplo, que habían, uno lo llama en análisis estadístico como una significancia estadística, ¿no? Los datos se correlacionan de forma fuerte o de forma muy tenue en función de lo que uno quiera evaluar. Y nos dimos de cuenta de que había una correlación directa, pero directa, positiva y fuerte, o sea, estadísticamente el dato era significativo, cuando uno evalúa la variable nivel de endeudamiento contra hábitos de conducción, excesos de velocidad, aceleraciones bruscas, desaceleraciones y demás. Y empezamos a darnos de cuenta que, hombre, que aquellos conductores que eran más propensos, por ejemplo, a tener un nivel de endeudamiento mucho más alto, eran los conductores que tenían tendencias a tener una conducción más agresiva en su evaluación mensual de seguridad vial. Y en paralelo, eran los conductores que tenían como más desviaciones en EHS, o sea, los conductores que se bajaban sin casco en la bodega al cliente, un conductor que se bajó en un puerto, no sé, descuidado y no siguió un procedimiento de seguridad. Entonces tenían más alertas de temas de desviaciones en temas de ESST. ¿Qué nos enseñó ese tema? Que la presión económica, acá, desde la parte de vista de talento humano, o sea, la educación financiera, es algo a trabajar con los operadores si tú quieres tener mejor conducción en el tema, porque se traduce en que el conductor trabaja más agresivo para hacer más viajes en el mes, porque tiene la presión de las obligaciones financieras. Eso fue como nuestro gran entendimiento. Lo que hicimos fue, listo, palanqueemos un tema de educación financiera con la familia, demos apoyo para el tema de reducción de endeudamiento y hagamos seguimiento en temas de educación financiera. Mira, ¡pum!, nos pegó enseguida el indicador de siniestralidad. En cuanto a que ya teníamos menos quejas con los puertos, con los depósitos de contenedores o cualquier punto de cargue o descargue, se notó automáticamente en el indicador de hábitos de conducción que toma la data de las cámaras HADAS que usan inteligencia artificial, que estaban mucho más concentrados en la conducción y mucho menos agresivos en los acelerómetros. Y automáticamente se sintió, o sea, la percepción, ya esto es un tema más de percepción, un tema más de bienestar en cuanto al tema de los conductores. Entonces, la IA creo que sí nos gestiona los vehículos, pero mira que Miguel lo dijo, o sea, sí, es un tema de evaluar muchos factores que son susceptibles incluso de ser revisados por las personas todavía en cuanto al tema de administración de vehículos, pero el comportamiento humano creo que es en donde tenemos que, en el futuro más cercano, apuntarle con el tema de inteligencia artificial. O sea, eso ahí a nosotros nos significó una reducción de pérdidas económicas fuerte, de disponibilidad de camiones más alta, reducción de costo por kilómetro en combustible, reducción de costo por kilómetro en llantas. ¿Por qué? Menos conducción agresiva, más rendimiento kilómetro por vehículo en llantas. No significó, por ejemplo, un aumento, una disminución de ausentismo laboral. Y empezamos a revisarlo y decimos, estos conductores que antes estaban como ausentes porque se cansaban más por temas de dolores musculares y no hacían temas ergonómicos, simplemente era que el exceso de estrés generaba fatiga al momento de hacer conducción agresiva. Eso empezó a mejorar y obviamente nos ayudó muchísimo a poder aumentar esas pérdidas, reducir las pérdidas y que ese gap del dinero lo pudiéramos reinvertir en fortalecer las campañas de educación financiera y apoyo económico para que estos operadores que normalmente uno los mira, el nivel educativo es secundario y el técnico en algunos casos, incluso profesionales que hemos tenido acá, puedan educarse y no verse inmersos en volver a recaer de pronto en un mal hábito financiero como el gota a gota o de pronto estos más llamados pagadiarios de la costa, que son los que le generan la presión económica al grupo fuerte de conductores. Listo. Jonathan, súper chévere ese tema. Bueno, con eso llegamos al final de tus preguntas. Muchísimas gracias por tus aportes y por mostrarnos cómo estos avances se traducen en una operación más segura y eficiente. Ahora vamos con Emanuel. Emanuel, bueno, tu primera pregunta dice,
Cuando se habla de predicción de accidentes con IA, muchos piensan en algoritmos sofisticados. Desde tu experiencia, ¿qué ha resultado más retador? ¿Entrenar el modelo o lograr que el sistema se adapte a la realidad cambiante del transporte? Ok, está bien. ¿Qué ha sido lo más retador? Y coincido con ellos en las preguntas. Lo más retador es que se adapte a la realidad cambiante, porque entrenar un modelo, desde que alguien sepa los fundamentos, lo puede hacer, toma su tiempo, porque todos los campos tienen su grado de dificultad, su grado de experiencia o no. Lo más difícil, que no lo veamos como difícil, veámoslo como una oportunidad, que es como el mindset que se me ha enseñado en Control-T, es que el reto se ve más como una oportunidad de mejora. Entonces, ¿qué hicimos? Construimos el modelo, extrajimos datos de accidentes que hay internamente, lo cruzamos con data externa que hay en el país, un montón de métricas. Listo, y se entrenó un modelo y quedó y comenzó a marchar. El verdadero reto es que este modelo se siga adaptando todos y cada uno de los días a la realidad cambiante. Porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Se entrenó con unos datos, pero en un momento llega un contexto, un nuevo viaje, un nuevo conductor, un nuevo patrón. Estamos en Sudamérica, las condiciones a veces del clima se desconocen, son favorables o no, las de las carreteras igual, los patrones de conducción de la gente igual, porque lastimosamente el celular es una herramienta, pero también es un distractor en todas las vías. Entonces es ese reto de cómo monitoreando activamente este modelo, los demás, pero específicamente el de accidentes, estar al día, adaptándose, teniendo presente que un viaje de un punto A a un punto B, pero un día se pudo haber encontrado con 10 conductores, 10 eventos externos que no conocíamos. Uno de esos era alguien en el celular conduciendo y colisionó contra nuestro viaje o el viaje en cuestión. Otro de esos era alguien que también es muy común, que la gente, los peatones, todavía no respetan muy bien las reglas de tránsito. También las condiciones del clima. Entonces, lo duro es que se adapte. ¿Pero cómo se adapta? Con trabajo, con actualizaciones, aprendiendo los nuevos datos. Porque el día de hoy todos ustedes, o la mayoría ya saben que es ChatGPT, se ayudan o no se ayudan, pero el día de mañana lo que tenemos hoy va a ser superado a creces por lo que vamos a tener el día de mañana. Eso considero yo. Listo, total. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Cuando hablamos de prevención, no basta con que el sistema detecte No se un ayudan, riesgo. pero el día La clave es que la organización vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se traduce en la práctica Cuando hablamos una de predicción de inteligencia artificial en una acción concreta que evite un accidente? Ok, súper. Ahí se traduce en un sentido de que, ¿a qué nos ayuda la inteligencia artificial? Nos ayuda a que lo que antes era un conjunto de datos enorme lo minimicemos en uno solo. Nos ayuda a que un conjunto enorme de generaciones de alarmas, de eventos, de probabilidades o no, que tenía que estar alguien ahí el día, entendiendo, leyendo, ya lo haga una inteligencia artificial por nosotros. Y nos diga una probabilidad. No es a ciencia cierta, no, porque estas herramientas no pueden ser dadas al humano sin monitoreo, sin estar alguien revisando esa certeza que se dé. Por lo que es muy importante conocer que a más precisión tenga un modelo de predicción, de análisis, de generación, hay que tener presente que no siempre más, en ese sentido, es mejor. Entonces, esas acciones concretas es, primero que todo, compartiéndole a los miembros del equipo, inclusivamente a la gente que ni siquiera está en el sector, que la inteligencia artificial es una herramienta, pero no es la solucionadora de todos nuestros problemas. Todos los días, 24/7, yo estoy tras un computador programando. Pero uno se da cuenta de que quizás hay muchos sesgos todavía, que no se entiende muy bien qué es, no se entiende muy bien cómo funciona, no se entiende muy bien para qué es. Entonces todo esto se logra con no campañas, no volantes, sino compartiendo los casos de usos reales. ¿Cuál es el nuestro en este caso de los accidentes? Tenemos modelos de predicción, que antes hay alguien ahí todo el día leyendo en torre de control, alertas, alarmas, excesiva información. La conclusión final es, hoy lo hace un modelo, analiza, te dice el por qué se va a generar.
ese evento o qué lo llevó a que se generara. Y eso nos lleva a una acción mucho más directa para poder prevenir y salvar vidas en cuestión. Listo, mil gracias, Emanuel. El avance tecnológico es impresionante, pero siempre surge la pregunta, ¿cómo aseguramos que la inteligencia artificial en seguridad de transporte sea entendida y usada no solo por ingenieros, sino también por conductores, operadores y tomadores de decisión? No, que a ver, está como que hay que pensarla un segundito porque está muy interesante. Informando, primero que todo informando, porque por detrás hay gente como yo que está programando, haciendo cosas muy buenas. Hay gente que está aprendiendo, hay gente que está iniciando, hay gente que todavía no ha podido desglosar qué es un ChatGPT. Ujú. Entonces, para que desde Control T, desde todos los involucrados, los que estamos aquí, Miguel, Jonathan, los demás, para que la inteligencia artificial sea entendida no solamente por los que la conocemos, porque los aportes que dieron ellos son muy valiosos. No sé si programarán, no sé si están día a día sentados detrás de unas líneas de código, pero el punto es que hay que informar los casos de uso, hay que informar el por qué y el para qué, no tratar de explicar esto tomamos datos, si hace 100.000 operaciones matemáticas, eso importa mucho, pero importa es por detrás. Es como yo voy a conducir un vehículo, pero a mí no me interesa cómo lo hicieron, a mí me informaron el para qué sirve, el cómo lo hicieron, el para qué, el cómo. No me interesa el para qué, y yo lo puedo usar y voy a ser súper feliz en ese vehículo. Lo que tenemos todos que interiorizar es, ok, la inteligencia artificial funciona así, me sirve para esto, yo la voy a usar. Los ingenieros la van a construir, la vamos a construir, pero el conductor, el operador, todas las personas que tomen decisiones, desde los que programan a los que, hasta los que dirigen la empresa, simplemente es entendiendo esos beneficios que da. Y Listo. sí, Listo, sí, totalmente. Tenemos que comunicar un poquito más, capacitar, informar, como tú dices. Bueno, y vamos con la última pregunta. Mirando al futuro, ¿qué riesgos en el transporte crees que la inteligencia artificial podrá anticipar en los próximos años que hoy todavía no estamos midiendo o prediciendo? así que todos, nunca podamos decir que algo va a suplir el 100% de las cosas, porque es como decir que la calculadora acabó con los contadores. La inteligencia artificial no va a acabar con los programadores, tampoco va a acabar con la gente que está en servicio al cliente y en todos los ámbitos no va a pasar. Ujú. Pero lo que sí va a pasar es que sí va a poder anticipar cantidad de accidentes, cantidad de riesgos, cantidad de siniestros, cantidad de todo lo que sea importante para el sector en el que estamos y para los demás, sin entrar en este tema. Hay un riesgo, sí, como en cualquier cosa, y el riesgo es que herramientas tan potentes como la que se desarrolló en Control T de predicción y las demás, y las que las demás personas están desarrollando mirando a todo un ecosistema entero, a todo un país, a todo un mundo entero, es el poco entendimiento que se tiene sobre el uso final. Un ejemplo, todo el mundo usa ChatGPT todo el día. Otras similares es un ejemplo. Pero hay gente que llega a un punto donde ya empieza a compartir datos sensibles, contraseñas, a estas herramientas. Y hay algo, son herramientas seguras. Sí, claro, son herramientas seguras. Pero si uno va por allá y ajustes, configuraciones, ingresa, entonces cuando alguien crea una cuenta en estas herramientas, automáticamente aceptó que todos los datos se puedan usar como entrenamiento. La probabilidad de que alguien por allá en cualquier empresa de estas enormes entre acceda, mire qué escribió Emanuel, es muy baja, pero más sin embargo es un riesgo. Ujú. Y un riesgo que entre la ciberseguridad se debe plantear. Volvemos al caso de los accidentes. Es una herramienta muy potente, pero hasta que no entendamos cómo estas herramientas pueden ser usadas, el por qué y el para qué, van a existir riesgos. Y los riesgos son estos. Compartimos datos sensibles. Suponemos que estas herramientas nos van a dar esa fiabilidad 100% certera, sin equivocaciones, así como en las películas. O quizás al menos dentro de los próximos años no pase. Van a pasar muchas cosas que van a revolucionar la forma en cómo se trabaja, cómo se vive, cómo se comunica, todo. Pero los riesgos van a estar latentes. El punto es, uno, informarnos,
Dos, saber de que el cambio se debe aceptar, el cambio no se le debe resistir. Yo no me puedo resistir a que estas inteligencias artificiales programan, y yo por eso ya, Emanuel no va a trabajar, no, Emanuel va a trabajar 10x más, 30x más, y eso aplica para cualquier cargo. ¿Y listo? Listo, sí, total. Mil gracias, Emanuel. Gracias por compartirnos un enfoque tan claro sobre el papel de la inteligencia artificial en la seguridad del transporte. La verdad que estoy muy contenta con todos los aportes que nos han brindado ustedes. Ahora vamos a pasar, bueno, ya con eso cerramos la primera parte del webinar y pasamos a las preguntas que nos han dejado los asistentes en el formulario de inscripción. Hemos escogido 3 preguntas, una para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la pregunta que va dirigida a Miguel de parte de Enrique García. Y dice, ¿cómo hacer para mermar las brechas tecnológicas con los pequeños transportadores y que puedan aprovechar las ventajas que nos da la inteligencia artificial en la logística? Ese reto va en doble vía. ¿Por qué razón? Porque si yo me siento a hablar con un pequeño transportador y le voy a hablar quizás de ChatGPT o de Copilot y de un modelo matemático robusto, pues eso realmente no creo que tenga que se logre realmente tener una conversación balanceada y efectiva. Creo que hay un tema acá importante, es saber uno como administrador o gestor de flotas, poder traducir puntualmente todo lo que estas tecnologías generan, el para qué de estas tecnologías y cómo puedo lograr mejorar la operación. Y tratar de tener la capacidad de traducir ese mensaje a la hora de entregárselo a un transportador. Si yo me paro al frente de un transportador y quizás le hablo de fuerzas G, pulsos GPS o un modelo a través de inteligencia artificial para capturar datos del SM o la caja negra del camión, probablemente no lo logre. Pero si lo que hago es sentarme con él a decirme, venga, su bolsa de costos, ¿cómo está? A usted se le está saliendo más dinero en las llantas de lo que regularmente debería gastar. Venga, revisémoslo juntos. ¿Usted cómo está subiendo el carro? ¿Lo sube en cuarta o lo sube en sexta? ¿Va en doble o en sencilla? El carro lo está trabajando a 1400 o a 1700 y usted con los datos que tiene puede empezar a compartir con él y generar acompañamiento. La conversación es mucho más fluida, pero ahí es donde está el reto, porque no todos los que estamos al frente de las operaciones tenemos esa capacidad de traducir el mensaje. Entonces el reto está en profesionalizar el sector, pero tenga usted también internamente la capacidad de entregar correctamente el mensaje a un nivel operativo. Listo, sí, total. Bueno, mil gracias, Miguel. Vamos con la pregunta dirigida a Jonathan de parte de Antonio. ¿Cuánto debería una empresa transportista destinar para la adopción de inteligencia artificial, visualizando el retorno de inversión y la rentabilidad de la compañía? Oye, Miguel, esas preguntas que uno... Miren, Está muy duro el examen. Total, pero yo voy a hablar desde mi experiencia. Nosotros le hemos puesto... Uno pensaría, ¿cuánto del P&G le vamos a meter a temas de I, más D, más I? Pero hay proyectos que, por ejemplo, nosotros logramos 3 proyectos de gestión de innovación en donde no pusimos un solo peso de la empresa. Nosotros, por ejemplo, nos fuimos con Sistema General de Regalías hace 4 años para generar un proyecto en 4 empresas. Entonces, la innovación abierta, ¿no? 4 empresas trabajando mancomunadamente, 3 generadores de carga y nosotros, para hacer una herramienta de gestión de riesgo, precisamente, tecnológica. Hoy en día eso es un producto que genera unas regalías para las 4 compañías. El segundo fue un tema de asesorías que logramos con precisamente para el tema de lo que era logística en la parte de crop, en la parte de agro. Y el tercero, que de hecho acabamos de hacer recientemente, fue como eso, generar unos pequeños pivotes con solucionadores, solvers, que fueran de fuera del país y que nos trajeran de pronto soluciones a un reto que nosotros trazamos. Trazamos un reto de innovación abierta, pusimos un dinero pequeño, el gobierno puso otro, y 7 personas llegaron a decirnos, mira, creemos que tu problema se soluciona de esta manera. Gente de Chile, gente de Perú, gente de México, de Estados Unidos y demás. Entonces, lo primero es decir, hay forma de buscar recursos y fondear. Miren, hasta el mismo Microsoft. Ahorita estamos trabajando con la gente de Microsoft, estamos desarrollando agentes de Copilot con IA que utilizan los datos del Dataverse de nosotros y podemos trabajar temas de gestión de riesgo en la parte de los procedimientos de seguridad. Uno sencillito. Agentes que nos permitan acelerar el estado de la asignación de sellos de seguridad en exportaciones. O sea,
análisis de datos. Y esos agentes que en teoría uno debería poner dinero, hoy Microsoft está desembolsando en función del tamaño de la empresa desde $15,000 hasta $150,000. A ellos les interesa que al final uno mueva el ejercicio. ¿En dónde está el truco de invertir en inteligencia artificial? En el análisis de retorno. Miguel lo dijo ahorita, monetizar los datos. Hey, si yo por cada peso que estoy colocando en este tema, ¿qué estoy tratando de reducir o qué estoy tratando de optimizar? Y eso ha sido nuestra premisa. O sea, si yo voy a invertir en cámaras HADAS que tienen inteligencia artificial en la flota y tienen un costo, por poner algo, de $100 cada cámara, sí diciendo que ese es el valor, cuánto retorno y cuál es el payback, en qué punto se pagan. Y esos análisis financieros, los que hoy estamos trabajando en proyectos de gestión de innovación, además de trabajar en temas de datos, tenemos que trabajar en modelos financieros para poder decirle a la organización, porque puede ser que tú estés invirtiendo el 20% del PIB, pero si el retorno de inversión es rápido, si tienes un payback rápido, si tienes un ROA alto, obviamente hay que hacerlo. O sea, no hay pérdida. Nosotros, por ejemplo, modelo analítica de predicción de datos que estamos trabajando, el tema de optimización de operaciones, a nosotros nos ha significado aumentar el ROA. ¿Qué es el ROA? El retorno de activos. Es claro, el camión hace más viajes en función de que el algoritmo me dice, oye, tú estás acostumbrado a programar estos contenedores o estos retiros en tales días, habla con tu cliente, mueve la operación para que la operación fluya. Y lo que haces es que tienes proyectado mantenimiento, más bien ejecútalo hoy y no lo ejecutes tal otro día porque el modelo de análisis está diciendo que los días jueves, por ejemplo, en Puerto de Barranquilla, la operación tiene tendencia en el rango de 9 a 10 a ser más lenta que un viernes o un miércoles. Entonces, uno juega con esas proyecciones y lo que el algoritmo le sugiere a uno que programe. Obviamente hoy todavía usamos la heurística, pero nos sirve, o sea, nos ha dado ideas maravillosas sobre hacia dónde tenemos que movernos y dar ese soporte, ese como sales support a los clientes y no decirle, mira, no solamente somos una torre o una empresa de transporte de carga, sino que estamos en función de modelar tu operación, porque si tú eres bueno, yo soy bueno. Hoy nos sentamos con todos los depósitos de contenedores del país y nos sentamos muy a tomarnos un café y a decirles a todos, hey, mira, ¿sabes qué? Tengo una herramienta que me está diciendo que tu patio es ineficiente en tales rangos, tales días, con tales líneas navieras. ¿Qué vamos a hacer? Porque si usted carga así, yo necesito que usted cargue rápido, porque a mí me sirve que el camión cargue rápido para hacer más viajes al final del día. O que los conductores se estresen menos por tiempos muertos o tiempos de espera. Y ahí estamos dando todas, porque nosotros decimos, ¿cuánto vale ese programar? 10,000, 15,000, $20,000. Bueno, ¿y cómo se va a pagar eso? No es fácil. Camiones que estén haciendo más viajes al mes, ¿o cuánto le significa? Vaya usted y póngalo no hacer 20 viajes, sino 23 viajes, ¿cuánto le marca eso en el PG por 200 camiones que pueda tener la flota? Ahí eso hay un pago rápido. Ahí ese es el ejercicio que hay que hacer, monetizar los datos. Listo, mil gracias, Jonathan. Bueno, y por último, la pregunta dirigida a Manuel por parte de Francisco. Dice, ¿con el uso de la inteligencia artificial podemos prevenir atrasos en la ruta? Sí, se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque todo deja datos, todos los viajes dejan datos. Hay viajes que dejaron retrasos. Con el apoyo de la IA, ¿qué hace la IA? Va, analiza esos datos de esos viajes que tuvieron retrasos, los compara con los que fueron normal, y tras el millones y millones de operaciones matemáticas, la conclusión final es, le enseñamos cómo es un retraso. Entonces, todo el día está ahí pendiente, está ahí monitoreando, y cuando detectan patrones similares a los de un retraso, alerta. Entonces, en estos 30 segundos que llevo respondiendo, así de fácil, se pueden prevenir los atrasos en una ruta. Listo. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Quiero agradecer de manera especial a nuestros panelistas por compartir su experiencia, su visión y por mostrarnos cómo la inteligencia artificial está marcando un antes y un después en la seguridad del transporte. También muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Tuvimos sala llena, estábamos súper felices. Entonces, bueno, muchísimas gracias a cada uno por estar con nosotros en este espacio. Los invitamos a seguir conectados con Control T a través de nuestras redes sociales, donde compartimos contenido sobre innovación, tendencias logísticas y transformación digital. Y también, antes de que se nos vayan, los invitamos al próximo webinar, que será el 20 de noviembre,
y será sobre gestión de riesgos, cómo responder ante incidentes críticos en la logística. También va a estar súper bueno, tendremos un invitado de Ecuador y una invitada de Colombia, así que los espero por allá también. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, bendiciones. Que estén bien. Gracias. Hasta luego.